Buenas Buenas noches. noches, papás. Bienvenidos, buenas noches, mamás. Bienvenidas a nuestra tercera sesión de Escuela para Padres. Ya me conocen, soy Miss Gina, Georgina Lemus. Estoy para servirles y apoyarles. Y bueno, tenemos una invitada especial. Tenemos a la licenciada Perlaibet Pérez Suárez. Ella nos va a dar esta plática de efectos de la pandemia familiar, que al final es un tema que sigue siendo muy importante porque pues seguimos en pandemia, ¿no? Y para cómo van las cosas, aún no sabemos cuánto tiempo. La verdad es que nos parecía muy importante poder continuar dándole seguimiento a este tema. Bueno, se las presento. Ella es licenciada por la Universidad Intercontinental, tiene un diplomado y una maestría en psicoterapia psicoanalítica de la misma institución. Actualmente está dando un diplomado en modelos de intervención en trastornos alimenticios y bueno, cuenta con 7 años de experiencia en el área clínica, enfocada a la terapia individual, familiar, de pareja, adolescentes y niños. Entonces, en esta ocasión, ella es la que nos va a dar la plática. Les recuerdo la dinámica de nuestra sesión. Debemos tener nuestras cámaras y nuestros micrófonos cerrados y apagados. Al final vamos a exponer alguna duda que tengan, ya saben, es a través del chat. Y pues bienvenidos. Eh, Miss Perla, empiezo a ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, me gustaría platicarles acerca de lo que son los efectos de la pandemia en la dinámica familiar. Va a ser una plática muy ágil en la que finalmente se les van a dar a ustedes estrategias de cómo lidiar con toda esta situación que también nos inunda a nosotros como papás, pero también a los niños, y cómo nosotros poder ayudarlos a ellos para darle cabida a todo esto que están sintiendo, que es tan importante. ¿Ok? Me gustaría empezar con la primera diapositiva. Y ahorita lo que está pasando en la pandemia es que estamos experimentando diversas emociones, muchísimas emociones. Estamos experimentando alegría, enojo, tristeza, miedo, desagrado y sobre todo incertidumbre. ¿Ok? En la primera diapositiva les puse un dibujo que es acerca de la película Intensamente. Si ustedes recuerdan la película Intensamente, papás y mamás, alegría era la emoción que trataba siempre de sobresalir sobre las demás. Era la emoción que era la que tenía la batuta de todas las emociones de Rayleigh, pero eso trajo una consecuencia. El hecho de que Rayleigh siempre estuviera contenta provocó que las demás emociones se empezaran a apartar. Si ustedes recuerdan, papitos, hubo una escena en la que Alegría reconocía la importancia la importancia de sentir tristeza. Era muy importante porque era la forma en como Rayleigh le decía a los demás, necesito de ustedes. Hoy en día en la pandemia a los papás nos da muchísima angustia no ver a nuestros hijos siempre felices. Nos angustia muchísimo verlos enojados, nos angustia muchísimo verlos tristes. Y nosotros como papás, por esta posible culpa que sentimos por toda esta situación que no está en nuestras manos, lo menos que queremos es que nuestros hijos sientan enojo o sientan tristeza. Y tratamos de cierta manera de negar esas emociones en vez de validarlas. Es bien importante facilitar la expresión emocional de nuestros hijos para que ellos sepan qué es lo que están sintiendo. ¿Ok? Como padres de familia, primero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué sentimos? Sentimos miedo, sentimos hartazgo, sentimos tristeza, sentimos que estamos desbordados, el trabajo, la casa, los niños, la escuela. Entonces, toda la dinámica familiar cambia total y completamente. Entonces, es bien importante que primero nosotros como papás reconozcamos sin miedo cuando estamos enojados. Pero es bien importante siempre reconocer que cuando sentimos enojo, no necesariamente tenemos que gritar, no necesariamente tenemos que agredir. El enojo es una emoción total y completamente válida y muy importante. Y con el enojo nosotros le podemos decir a los demás, alto, ahorita no estoy disponible, dame 5 minutos y después podemos platicar de lo que tú desees, ¿vale?
Para nosotros como papás, muchas veces sentir enojo no nos lo permitimos. Y es una emoción totalmente natural e importante, igual que la alegría. Es exactamente igual de importante. La alegría tiene que estar al mismo nivel del enojo, en justa dimensión. La alegría tiene que estar en la misma dimensión de importancia que la tristeza y cualquier otras emociones. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve el enojo? Si nosotros nos fuéramos a África y viéramos a una mamá elefante comiendo con su pequeña cría, con un elefantito, y de repente la vemos rodeada de una jauría de leonas, es importante que esa mamá elefante sienta enojo para defender la vida. Entonces, el enojo es importante sentirlo, dejar aflorarlo, obviamente con un límite, y siempre decir, tienes derecho a sentir enojo, pero a lo que no tienes derecho es a agredir a los demás. Entonces ahí después, en un tiempito más, les voy a dar una estrategia para poder permitirnos sentir el enojo, pero estando todos tranquilos y sin tener que, de cierta manera, lidiar con alguna agresión verbal o física de nuestros pequeños, que muchas veces les cuesta mucho trabajo contenerse, ¿ok? Pero es importante que nosotros como padres nos permitamos sentir todo este cúmulo de emociones y sobre todo que les pongamos nombre. En el momento en que nosotros le ponemos nombre y reconocemos lo que estamos sintiendo, en ese momento podemos tomar esa emoción para poder tener posibles estrategias de cómo afrontarla. Pero si nosotros decimos no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, nunca lo vamos a afrontar y nunca vamos a tener una posible estrategia. ¿Ok? También los niños y adolescentes, es importante siempre preguntarles qué sienten. ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes Sí. miedo? A las 10. ¿Sientes enojo? ¿Sientes 10. tristeza? A las Y es importante que nosotros como papás les preguntemos, bien importante. Y sobre todo si uno de nuestros hijos se acerca a nosotros y nos dice, mamá, papá, es que siento mucha tristeza, lo menos que debemos de hacer es decirles, no te debes de sentir triste porque mira, tienes casa, tienes techo, tienes unos papás que están al pendiente de ti, gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos comida en la mesa, no hay por qué sentir tristeza. Entonces, en ese momento el niño dice, híjole, pues entonces sentirse triste está mal, pero con el solo hecho de decir estoy mal, no significa que esa emoción desaparezca, sino que nos la guardamos y en algún momento va a salir de diferentes maneras, pero la emoción siempre sale. Es bien importante como papás que validemos las emociones de nuestros hijos. Y si nos dicen, papá, mamá, estoy triste, por supuesto, escucharlo y decirle, ¿qué es lo que te está poniendo triste? Que no veo a mis amigos. Ah, ok, si no ves a tus amigos, entonces, ¿qué te parece si organizamos un chat o una reunión en Zoom para que todos tus compañeros y tú puedan convivir un rato, por ejemplo, un sábado o un domingo? Entonces, cuando nosotros ya le damos opciones a nuestros hijos, de poderse hacer cargo de esas emociones, dándoles una opción y una solución, evidentemente se sienten con la confianza de sentir, y eso es bien importante, que le validemos las emociones. Es importante también comentarles, papás, que todo lo que no conocemos nos da miedo y nos da inseguridad. Evidentemente ahorita estamos en una situación en la que no tenemos seguridad de nada y en la que hay muchos miedos de por medio. Miedo de perder el trabajo, miedo de no poder con los gastos, miedo de perder a un ser querido o probablemente ya lo perdimos y ese miembro de que perdimos es importante para toda la dinámica económica de la familia. Y evidentemente sentimos miedo porque se están moviendo muchas cosas. Es normal que lo sintamos, pero sobre todo hay que validarlo y hay que reconocerlo y sin temor alguno decirle a nuestros hijos en algún momento, ¿sabes qué? Si siento miedo, siento tristeza, pero a pesar del miedo y a pesar de la tristeza, como familia podemos hacer esto, reacomodarnos y reorganizarnos para poder seguir con toda la dinámica familiar, porque finalmente la vida tiene que seguir, pero es importante siempre validarlo, ¿ok? Como padres de familia también es bien importante permitir, como les comenté, que nuestros hijos se expresen. Es bien importante. Evidentemente, no vamos, es incómodo muchas veces que entre todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día, muchas veces nuestros hijos se nos acerquen y nos digan, mamá, siento triste, mamá, estoy enojado, mamá, no te me acerques, verlos irritables durante todo el día. A veces así pasa, porque no encuentran ellos el momento de poder acercarse a nosotros y en el momento en que lo sienten, ¡pum!, lo avientan. Cuando eso suceda,
escucharlo y decirle, ok, sientes tristeza, sientes enojo, platícame un poquito de eso. Si ustedes están ocupados, decirle, ok, entiendo lo que estás sintiendo, tienes toda la razón, pero no seas malito. Déjame terminar esto y ahorita que termine yo o que tú termines tu clase, podemos platicar de lo que tú quieras. Entonces, siempre es bien importante que durante algún momento del día, todos nosotros como familia nos reunamos para platicar acerca de las preocupaciones, platicar acerca de los miedos que tenemos. 1 hora al día dedicarlo, o 1 hora cada 2 días, o 1 hora cada semana, de acuerdo a la dinámica que tengamos. Pero sí es importante que tengamos ese espacio para que todos los miembros de la familia expresemos lo que estamos sintiendo y ya no negarlo, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. También esta pandemia nos ha traído muchas sensaciones. Entre esas sensaciones, ansiedad. Pero ¿cómo se origina la ansiedad? ¿Cómo la puedo reconocer? Y sobre todo, ¿cómo debo de reaccionar? Bien, nosotros como animales tenemos un sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central es el que nos avisa cuando estamos en peligro. Cuando un mamífero que se encuentra en África, por ejemplo, una gacela, está a punto de ser devorada por un depredador, en este caso por un león, lo que hace el sistema nervioso central de la gacela es mandar una señal de alerta. Al mandar esa señal de alerta, lo que hace el corazón es empezar a latir muy rápido, taquicardia. Empezamos a sentir descargas de adrenalina, empezamos a hiperventilar. Todo eso le permite a nuestros pulmones llenarse de aire para cuando sea necesario que la gacela escape, tenga el suficiente aire y no se canse y no se fatigue y pueda escapar. Nosotros como animales tenemos ese mismo sistema nervioso central y aunque no vivimos en África y no hay un depredador atrás de nosotros, nuestro cerebro no tiene ojos y no es capaz de reconocer el peligro al cual nos estamos enfrentando. Aquí en la ciudad o en las áreas de la ciudad no hay depredadores, pero sí lo que hay es una pandemia que nos está acechando o nosotros sentimos que nos está acechando porque está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestra salud, está en riesgo también la vida y la salud de nuestros hijos y de las personas a quienes más queremos. Entonces imagínense el tamaño de león que tenemos atrás de nosotros. Evidentemente, nuestro sistema nervioso central lanza una señal de alerta ante la incertidumbre que estamos sintiendo porque nos sentimos en peligro y empezamos a tener todas esas síntomas típicos de la ansiedad. Taquicardia, empezamos a tener el pulso acelerado, empezamos a jadear, no nos llega el aire a nuestros pulmones, también empezamos con hormigueo en las manos o tenemos un pequeño temblor en la cara. A veces también otros síntomas de la ansiedad es que nos da muchísimo sueño o no podemos dormir. También tenemos llanto incontenible. Hay personas que me dicen, Perla, es que de repente lloro de la nada y pasa 1 2 horas y sigo llorando y no me puedo detener y no sé ni por qué. Entonces, todo eso son síntomas de ansiedad. También entra la sudoración, irritabilidad. Entonces, las personas que están irritables es un síntoma de ansiedad, pero de cierta manera es totalmente normal estarlo sintiendo, porque como mamíferos que tenemos un sistema nervioso central, tenemos un depredador que nos está acechando, que acecha nuestra vida y que acecha nuestra salud. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo se origina la ansiedad. ¿Cómo la reconozco? Con estas características que les acabo de decir. ¿Y cómo debo de reaccionar ante ella? Primero, lo que debemos de hacer es reconocerlo. Estoy teniendo sensaciones que no son normales en mí, que me están incomodando, pero para poder contrarrestarlas tenemos que hacer técnicas de respiración. Es común que los niños también los tengan y como papás les tenemos que ayudar. Pueden tener una de estas características o pueden tener varias, pero por lo general los niños lo que refieren es irritabilidad. Cuando están muy irritables, es necesario ponernos al ladito de ellos y decirle, te voy a ayudar a respirar. ¿Cómo es que nosotros lo vamos a ayudar a respirar? Ok, vamos a hacer la técnica del grounding. La técnica del grounding es cuando nosotros, con nuestros 5 sentidos, vamos a empezar a contar. A ver, por ejemplo, le van a decir al pequeño, dime 5 cosas que tú puedas ver.
mientras respiran pausadamente. Ah, puedo ver una silla, puedo ver la ventana, puedo ver 5 cosas. Ok, dime 4 cosas que puedas escuchar. Ah, puedo escuchar un carro, puedo escuchar la radio, puedo escuchar la televisión, 4 cosas. Dime 3 cosas que puedas oler. Ah, puedo oler la loción que se están poniendo, puedo oler que están haciendo la comida, 3 cosas. Dime 2 cosas que puedes degustar. Ah, pues puedo degustar la manzana que estoy viendo ahí y también puedo degustar, me acuerdo, puede ser, si no tienen algo de comida ahí, me acuerdo de lo que comí en la mañana. ¿Qué comiste en la mañana? Ah, ok, perfecto. Y una cosa que puedas tocar, y ahí ustedes pueden dar cualquier ejemplo. ¿Esto para qué sirve? Para quitar a la mente, de cierta manera, de esa sensación de ahogo que tenemos. Esto nos ayuda a distraernos. Por ejemplo, cuando un niño está haciendo berrinche, lo que hacen las mamás, lo que hacemos las mamás es distraerlo. Es la misma técnica, pero es necesario enseñarla a los pequeños para que cuando nosotros no estemos presentes, ellos sepan qué hacer y sepan reconocerlo. Por eso es bien importante reconocer las emociones y decir, estás irritable, probablemente no dormiste, probablemente no has tenido hambre y ahorita evidentemente tu cuerpo está reaccionando ante la falta de glucosa. Probablemente tienes una taquicardia que también te tiene muy irritable. Por eso es bien importante reconocer las emociones para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y como papás poder ayudar a nuestros hijos en vez de negar eso que sienten nuestros hijos. Eso es bien importante. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto habla también un poquito aunado a la técnica del grounding, del 5, 4, 3, 2, 1, involucrando nuestros sentidos. Esto nos enseña autogestión emocional. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a poder ponerle orden a nuestra mente? Nosotros vamos a explicarle a nuestros hijos que existe un semáforo de emociones. Evidentemente está el verde, que es cuando nos sentimos tranquilos. Está el amarillo, cuando ya nos sentimos un poquito irritables y empezamos a dar señales de que viene un enojo fuerte. Y también está el semáforo rojo, el color rojo, que es cuando ya se explota la situación y ya no tenemos control de ella. Es importante explicarle a nuestros hijos, cuando tú empieces a sentir enojo, cuando tú empieces a sentir irritabilidad, cuando tú empieces a sentir tristeza, es importante que lo reconozcas para saber qué hacer. Si sientes enojo, es necesario aplicar la técnica del time out. ¿Cuál es esa? La técnica del time out. Vamos a separar a nuestros hijos y le vamos a decir, cálmate, estás enojado, tienes toda la razón en estar enojado, pero ¿qué te parece? Si respiramos un poco y ya que te tranquilices, me puedes decir qué fue lo que pasó o qué es lo que estás sintiendo para ayudarlo a identificar qué fue lo que originó el enojo. Probablemente el enojo lo puede ser originado por muchas cosas. No le entiendo a la clase, tal vez mis compañeros están haciendo ruido, tal vez mis hermanos están haciendo ruido y no puedo poner atención, a lo mejor se desconectó mi internet y estaba en medio de una clase que para mí es importante entender, puede ser cualquier cantidad de motivos, pero es importante que nuestros hijos lo detecten para que podamos anticipar los enojos posteriores. Si nosotros nada más decimos, no es necesario que te enojes, no es necesario que te sientas triste, no es necesario, lo que estamos haciendo es meter todas esas emociones en una caja y al no darle salida, ¡pum!, en algún momento van a reventar. Es importante explicarles, que ellos identifiquen cuándo están sintiendo enojo, cuándo están sintiendo tristeza, para que nosotros podamos decirles qué pueden hacer. Y con este semáforo va a ser más sencillo, ¿vale? Cuando un niño esté ya en rojo o explotando, lo ponemos un poquito en time out. Incluso también nosotros como papás lo podemos decir. Oigan, ¿saben qué? Me siento un poquito irritable, me siento un poquito enojado. Denme 10 minutos, por favor. Se aíslan y después regresan. No es necesario gritar o agredir cuando estamos enojados. Y eso es bien importante manifestarlo a nuestros hijos. ¿Qué otras cosas nos sirven para autogestionar nuestras emociones, para poder controlarlas? Lo más sencillo sería hablarlo, como se los he estado comentando. Pero hay niños
que les es difícil hablarlo o reconocerlo. Nosotros como papás, ¿cómo le podemos dar salida a esas emociones? Si no es a través de hablar, de verbalizar lo que estamos sintiendo, puede ser a través de la escritura, puede ser a través del dibujo o puede ser a través del juego. Como ustedes saben, en la Ciudad de México en el 2017 hubo un terremoto muy fuerte y muchos papás llegaban angustiados y me decían, oye Perla, es que mi hijo juega con sus legos y con sus bloques a que construyen un edificio y de repente viene un terremoto y todo se derrumba. Entonces, a mí me angustia muchísimo porque entonces se le quedó grabado en su mente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se quedó traumado. Los niños, cuando juegan a un desastre, es totalmente normal porque es la forma en cómo ellos le dan salida a todo ese cúmulo de angustia que tienen y de miedo por lo que acaban de pasar o por lo que están pasando. En el juego los niños, además de destruir, también reparan. Y me ha tocado cuando me dicen, oye Perla, es que fíjate, vamos a jugar a que tembló, pero después yo soy el bombero que sacó a todos del escombro y también yo soy el doctor a su vez que los curó a todos porque aquel se rompió una pierna, entonces yo llegué y lo curé y ya pudo caminar. A través del juego los niños resuelven esos miedos. Entonces, como papás no nos debe de angustiar que jueguen a que alguien se muere en el COVID o a que alguien está muy gravemente enfermo de COVID y luego ellos son unos doctores magníficos que llegan y lo curan o que encuentran una vacuna milagrosa o que es la forma en cómo ellos resuelven y es otra manera de sacar la angustia, ¿vale? La parte de escribir, también hay unos niños que les gusta mucho escribir, siento miedo, siento tristeza, estoy enojado con mamá, con papá, estoy enojado con mis amigos porque no están ahí cuando yo los busco, estoy enojado. También el escribir está bien, hay que permitir que lo hagan. Y también a través del dibujo, cuando hacen esos dibujos, a veces unos hermosos, de un mundo idealizado, o también a veces hacen esos dibujos en el que todo es destrucción y negro y rayos, es importante. Es muy importante también que les permitamos que saquen la angustia de la forma en cómo ellos están pudiendo hacerla y nosotros, de cierta manera, estar ahí también pegaditos para validar todas esas emociones y decirles, oye, que este dibujo veo todo negro, veo mucha destrucción, veo, sí, mamá, es que me estoy enojado. Ah, ok, ¿y por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiado? Entonces también eso es una vía para abrir la comunicación. Pero sí es bien importante validar emociones y dejar que los niños sientan, sin nosotros como papás sentir angustia o sentir temor. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es bien importante, papás y mamás. Horarios y rutinas. Esto que nosotros hacemos con nuestros hijos de poner horarios y poner rutinas nos da capacidad de anticipar, nos da capacidad de planear y nos da la capacidad de tolerar la frustración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que diseñar actividades día con día, que son los de la rutina diaria que siempre tenemos. No vamos a poner, no vamos a hacer nada que no conozcamos. Por ejemplo, a las 7 de la mañana mis hijos se despiertan, de 7 a 7 y media desayunan, de 7 y media a 8 se bañan, a las 8 ya están listos para tomar su clase en línea. Probablemente la clase en línea termina a la 1, a las 2 de la tarde, de acuerdo a la dinámica de cada colegio. Después de eso, alzan sus útiles, comen de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Después de eso, si alguno tiene una actividad extra como lavar los platos, recoger la mesa, se hace y después se sientan a hacer la tarea. Y eso lo vamos a hacer día con día. Si nosotros a nuestros hijos les permitimos que se levanten a la hora que quieran, porque pobrecitos están aburridos, si nosotros como padres permitimos que ellos pongan su rutina y que digan, hoy no tengo ganas de hacer la tarea, la hago más al ratito, los niños no pueden estar tomando el control. Nosotros como padres tenemos que diseñar actividades y rutinas, porque eso, ante la incertidumbre que estamos viviendo, les va a dar la capacidad de saber qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar pasado mañana y qué es lo que va a pasar durante toda la semana. Eso les va a dar, de cierta manera, mucha tranquilidad, porque la incertidumbre baja. Recordemos que la incertidumbre es algo que el ser humano o que cualquier otra, que el ser humano en general no podemos tolerar. No toleramos la incertidumbre, no toleramos lo desconocido, nos genera mucha angustia, mucha ansiedad. Si nosotros diseñamos horarios y rutinas,
nuestros hijos van a poder anticipar qué es lo que va a pasar el día de mañana. Baja angustia. Van a poder tener la capacidad de planear, es decir, de ellos comentar, oye mamá, fíjate que mañana tengo que entregar un trabajo o lo tengo que entregar el viernes, entonces me tengo que organizar hoy para hacer un poquito hoy, hacer un poquito mañana, y eso les va a dar a ellos las herramientas. Y de hecho, eso nosotros como adultos también lo hacemos en nuestro día a día, cuando estamos en el trabajo. Anticipamos, híjole, dentro de tal día tengo que entregar este proyecto o tengo una junta, entonces tengo que acomodar todo mi horario de la mañana o de la semana para estar puntual en esa junta. Eso nos da una sensación de control. Y ante esta incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial, nos ayuda a bajar angustia, porque sabemos qué va a pasar al día de mañana. Es bien importante, papás, que nosotros les pongamos horarios y rutinas a nuestros hijos. Dentro de esos horarios y rutinas debemos de poner baño, hora de baño, recreación, tarea, hora de escuela, jugar. Y dentro de toda esta rutina, también tener un tiempo para preocuparnos, para hablar de COVID, para hablar de las personas que lamentablemente han fallecido y que sentimos miedo de que nuestra familia nuclear vaya a tener también alguna pérdida. O si ya la tuvo, ver de qué manera nosotros como familia vamos a poder, como les dije anteriormente, a reacomodar toda esa dinámica familiar. Pero sí es importante tener un tiempo para preocuparnos y para hablar de la situación que está pasando de forma abierta. No es un tabú. Es un tema que nos está pegando a todos a nivel mundial y que está impactando de forma directa en la dinámica familiar. Es importante hablarlo, ¿ok? Y evidentemente seguir fuentes de información fidedignas, oficiales, porque a veces nos llega una cantidad de bombardeo en el Facebook, en el Twitter. Entonces, los niños ahorita que están con el acceso directo a las redes sociales o a los aparatos electrónicos por la contingencia, tienen una cantidad de información que los angustia muchísimo. Entonces sí es importante como papás verificar qué es lo que nuestros hijos están viendo y sobre todo también ponerles horarios de tablet, de celular, de juego. Es importante porque si pobrecitos los dejamos toda la tarde jugando porque están aburridos y no tienen otra cosa que hacer, entonces van a tener un tiempo más amplio para que les llegue información. Si ellos nada más tienen 1 hora o 2 horas diarias, la tablet o el celular, van a aprovechar ese momento para jugar y divertirse, no para angustiarse, ¿ok? Entonces, es bien importante que pongamos horarios. Para los más pequeños, como ahí señalo en la presentación, en un reloj podemos, en una cartulinita sobre el cristal, poner los horarios en los que nosotros les vamos a pedir que hagan cierta actividad, ¿no? Merendar, hacer sus deberes, para que ellos solitos, al ver el horario, el reloj, digan, ah, ya es hora de esto, ya es hora de aquello. Y eso les enseña autogestión, capacidad de anticipar, de planear y sobre todo de tolerar la frustración, porque ellos son los que van a desarrollar las herramientas para poder tolerarla y para poder anticiparla. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y siempre me sucede también mucho esto. Oye, Perla, eso que dices de poner actividades y de poner rutinas y de poner horarios, pues es como que muy utópico. Pero ¿qué crees? Mi hijo no quiere. Bueno, cuando eso suceda, es importante aterrizar a los pequeños y decirles, tienes derechos, tienes obligaciones y tienes privilegios. ¿Cuáles son tus derechos? Por el solo hecho de haber nacido en México, tienes derecho a la educación, tienes derecho al servicio médico cuando te sientas mal, tienes derecho a tener comida, a tener vestido, a tener espacios de recreación. Esos son tus derechos. ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones, por ejemplo, es la parte escolar, la parte académica, tener bien su mochila, tener en orden su espacio de trabajo, entregar a tiempo sus tareas y también en casa, si de acuerdo a su edad, si los ponemos a hacer alguna actividad, por ejemplo, lavar los trastes del desayuno, recoger la mesa, ponerla, tender las camas, barrer, trapear, lavar el coche, esas son obligaciones que todos los niños deben de tener. Ahorita en la pandemia me ha tocado muchísimo que me encuentro mamás agotadas porque brotan los trastes de repente de que los niños están con mucha angustia, con mucha ansiedad, están come y come y come y come todo el día y se le hacen una ola de trastes. Entonces, en esa situación, mamás,
no carguen con toda la responsabilidad sola. Es necesario también delegar obligaciones a nuestros hijos acorde a su edad. ¿Vale? Somos un equipo, la familia es un equipo, entonces hay que dejar que todos los miembros participen para desahogar un poquito a las partes que por lo general estamos más cargadas, ¿no? Que es papá y mamá, entonces permitir que también ellos nos apoyen en los quehaceres de la casa. Bueno, dentro de los derechos y obligaciones también les comentaba que hay privilegios. Los privilegios son aquellos que se ganan y que ellos tienen que luchar y tienen que pelear y que tienen que trabajar para poder tener acceso a ellos. ¿Cuáles son los privilegios? Netflix, teléfono, tablet, eh, eh, ropa de marca, algún juguete que necesiten, en vez de tener un par de zapatos, que es su derecho, tener hasta 5 o 6 pares de zapatos es un privilegio, ¿ok? Los privilegios se ganan. ¿Y cómo los vamos a ganar? A través de cumplir con nuestras obligaciones. Aquí les puse en la diapositiva un gráfico de recompensa. Aquí es como si hubiera 3 hermanos, pueden hacerlo con un hermano, 2 o 3, de acuerdo al número de hijos que tengan, o pueden hacer uno por hijo, ¿vale? En la parte izquierda, lo que van a hacer es poner las obligaciones que va a tener cada hijo. Por ejemplo, un niño de 3 años a esa edad puede recoger sus juguetes, puede llevar su ropa sucia al cesto de la ropa sucia, puede sacudir una mesita, puede recoger lo que tira. A la edad de 8, 9, 10 años pueden alimentar a las mascotas, pueden regar las plantas, pueden barrer, pueden sacudir, pueden lavar el coche, las llantas, que es la parte más baja, darle un trapazo, enseñarles a lavar los baños. Esa edad ellos ya están listos para hacer labores más difíciles en casa. Y evidentemente los adolescentes hasta nos pueden preparar también el desayuno un domingo, ¿no? O un sábado. Entonces, nosotros vamos a poner las obligaciones que nosotros consideremos que ellos tienen que hacer, no nada más la parte académica. También yo les recomiendo que integren actividades que tengan que ver con el hogar. En el momento en que ellos vayan haciendo las actividades que ustedes como papás pusieron en su gráfico de recompensa, le van a poner una palomita. Y al final, si juntaron una cantidad de palomitas, ya sea por semana o por día, van a tener el privilegio de tener 1 hora la tablet o 2 horas, el tiempo que ustedes consideren acorde a su edad. Van a poder ver la película de Netflix que ellos elijan, van a poder tener un poquito más de postre que les encanta, van a poder hacer una receta con mamá y con papá el fin de semana, que siempre hace recetas, ahorita ha sido una actividad muy buena para todos los pequeños, estar un poquito en contacto con papás, con su papá dentro de la responsabilidad cotidiana. Entonces, es bien importante hacerles saber que los privilegios se tienen que ganar, porque si nosotros les damos todos esos privilegios sin habérselos ganado, de cierta manera como papás estamos pintándoles un mundo el cual no existe. Cuando nosotros trabajamos, primero tenemos que trabajar una quincena o un mes y después nos dan el sueldo. No primero nos dan el sueldo para ver si después trabajamos. Entonces, todas estas actividades nos va a ayudar a prepararlos a ellos para el mundo real, para tolerar la frustración, para tener capacidad de anticipación y de planeación, ¿vale? Entonces es bien importante que les pongamos actividades y les hablamos de derechos, de obligaciones y de privilegios, y sobre todo que los privilegios se ganan. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo ayudo a mis hijos a sus clases en línea? Bueno, esto es bien importante porque a veces me dicen, Perla, pues es que fíjate que el niño que yo conocía súper atento, súper atento con sus clases, dinámico, participativo, ya no es más ese niño. No me entrega tareas, tengo que estar atrás de él para que haga los trabajos que le encarga la maestra, no me pone atención, apaga la cámara, perdón, cuando la debe de tener prendida. De cierta manera, para nosotros como papás, es bien importante, como les comentaba, validar las emociones, porque a lo mejor el niño tiene 2 días enojado, tiene 2 días irritable, tiene 2 días triste, y de repente cuando se acercan a papá, no te preocupes, no pasa nada, tienes todo, no sé de qué te preocupas. Entonces eso se va acumulando y también en algún momento en las clases impacta.
¿Por qué? Porque están distraídos, se sienten tristes, no saben cómo manejarlos, se sienten muy irritables. Por eso es tan importante validar. En algún momento todas esas emociones salen. Entonces, tenemos que tener un espacio para darle cabida a esas emociones. Es importante también tener un espacio adecuado, con luz, con buena conexión al Wi-Fi. Me han tocado también pequeñitos que andan con toda cuando estoy en sesión con ellos, es que aquí no agarra, es que aquí no agarra. Le digo, bueno, ¿y así tomas tus clases en la mañana? Dice, pues sí, porque a veces mi mamá está aquí, mi papá está allá, entonces hacemos ruido, entonces y es un caos. Es importante que los pequeños tengan su propio espacio dentro de la posibilidad que nosotros tenemos como papás y para eso es importante las rutinas. Oye, ¿sabes qué? Tu hora de clase es esta. Si yo puedo, voy a poner mis horarios de trabajo, o voy a comentar que tal reunión la puedo tener a tal hora, o si la puedo aplazar un poquito para que tú puedas escuchar bien tu clase, o espérame tantito, déjame conecto yo rápido. Es necesario que entre ustedes se comuniquen y hagan una dinámica familiar para que todos puedan atender a sus actividades, ¿ok? Es bien importante eso, porque si de repente llegamos y tratamos de poner atención a cada uno en lo que le corresponde, se va a hacer ahí un caos, ¿vale? Es bien importante reconocer su esfuerzo. A veces antes los niños sacaban 10 y ahora sacan 8, sacan 6. Es normal, porque antes los niños eran niños que no tenían ninguna preocupación en sí y ahorita tienen una situación encima que no saben ni siquiera qué es ni cuándo va a tener fin y eso causa mucha incertidumbre. Si un niño nos saca 8 en matemáticas, decirle, reconozco tu esfuerzo, lo hiciste muy bien, pero cuéntame qué pasó. ¿Hay algo que no entendiste o hay algo para que ustedes también estén en contacto con los profesores y que les pregunten, oye, ¿de qué manera puedo ayudar a mi hijo? ¿De qué manera, pásame un ejercicio extra o algo así por el estilo, para yo poder ayudarle, para yo poder explicarle de una forma, no más aterrizada, pero sí, a lo mejor cada niño, a lo mejor un niño necesita más tiempo que el que tienen en clase para poder entender un tema. Cada niño es distinto. Y los niños que estaban antes de la pandemia, para nada, son los niños que están ahorita en nuestra casa. También están pasando por situaciones complicadas, entonces no podemos tener el mismo nivel de exigencia o el mismo nivel de expectativa que teníamos hacia ellos. O también me han tocado niños que en todos se quieren sacar 10, que antes igual y no iban tan bien en la escuela, pero están súper atentos con sus tareas, que están súper atentos con la maestra, que están súper atentos. Y es esta necesidad de querer tener el control para bajar un poquito la ansiedad. Y es la forma en cómo ellos se están encontrando. Pero evidentemente también lo llevan muchas veces al exceso, porque están obsesionados con hacer bien las cosas. Y nosotros como papás decimos, ay, pues padrísimo, ¿no? Pues, no, entonces también los tenemos que ayudar a disminuir un poquito esa angustia, ¿vale? Esta parte de ser pacientes es importante, mantener el contacto con el personal docente también es importante. Si nuestro hijo está necesitando ayuda, las maestras en su experiencia docente nos pueden ayudar con ejercicios para que nuestros hijos se puedan poner al corriente, pero sí es necesario que tengamos ese contacto, ¿vale? Ser empáticos, que era lo que les comentaba también. Y nosotros como papás es bien importante hacernos cargos de nuestras expectativas. Nosotros como papás tenemos la expectativa de que nuestros hijos no sufran, de que nuestros hijos siempre estén bien, de que nuestros hijos siempre estén contentos, y eso no es cierto. Eso es lo que a nosotros nos gustaría. Y no necesariamente nuestros hijos lo tienen que cumplir. A nosotros como papás nos causa mucha angustia ver a nuestro hijo llorando, triste o enojado. Entonces, si eso nos causa angustia a nosotros, esa angustia la tenemos que resolver nosotros, no la tienen que resolver nuestros hijos, no sintiendo tristeza o aparentemente o haciendo como que no sienten o haciendo como que no se enojan. Entonces, de nuestras expectativas nos hacemos cargo nosotros, nuestros hijos no, ¿vale? Y es importante también acompañarlos, responder las dudas y supervisar. No es no es la misma apoyo que va a necesitar un niño en preescolar al apoyo que va a necesitar un niño en primaria baja, en primaria alta, en secundaria o en preparatoria. En secundaria y prepa, ellos ya tienen su horario,
pueden entrar sin problema alguno. Si tienen algún problema de conexión, ellos lo resuelven. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar al pendiente de que entreguen los trabajos, de que entreguen las tareas. En el caso de los niños de preescolar, pues evidentemente mamá y papá sí tenemos que estar ahí pegaditos por si hay alguna situación de desconexión, bueno, podamos estar ahí al pendiente o enseñarles a agarrar bien el lápiz o ellos necesitan más apoyo. Pero si nosotros queremos estar como papás alrededor de nuestros hijos, no nada más en el kinder, sino también en primaria, en secundaria, en preparatoria, pues también los niños están así como que, a ver, espérame, dame un poquito mi espacio. Ahorita que estoy tocando este tema, dentro de las actividades que nosotros vamos a poner como papás en nuestra rutina y en nuestro horario, es importante que los niños tengan su tiempo para estar solos. Nosotros como papás no necesariamente tenemos que estar con ellos todo el tiempo haciendo todo. Cada integrante de la familia también debe de tener su espacio para hacer nosotros lo que nosotros queramos o los niños lo que ellos quieran, jugar, leer, ver una película a solas. No por el hecho de que estemos en el mismo techo, tenemos que hacer todos todo al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente esta sería el mensaje que quiero darles y me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Mm, ¿Se puede hacer abierto? Porque no escucho ni me llega ningún mensaje. Ya están llegando los mensajes. Tenemos Ah, una ok, pregunta aquí en el chat ya. ok. ¿Cómo la puedo ver? Perdón. No, En la parte de hasta abajo donde dice chat, si te vas hasta la barra de abajo, si no te preocupes, te la leo. por ¿Cómo favor. manejar la crisis en la clase? Ok. ¿Cómo ¿Cómo manejar la crisis en la clase? Muchas veces durante la clase los pequeños se pueden llegar a sentir abrumados de ya no quiero poner atención, ya no quiero escuchar a la maestra, ya estoy harto, ni estoy entendiendo nada. En ese momento vamos a agarrar al pequeño y le vamos a decir, entiendo que estés enojado, entiendo que estés triste, tienes toda la razón, porque probablemente hay cosas que no entiendes. Tener 5 minutos, 10 minutos máximo con el pequeño de plática es bien importante, pero después decirle, ok, ¿qué te parece si este tema lo tratamos cuando termine tu clase? Ahorita es importante que, que pongas atención. Ya tuvimos 5 minutos, 10 minutitos de plática, ya me expusiste qué es lo que te está haciendo enojar, tienes toda la razón, yo me sentiría al igual que tú, me sentiría enojado, me sentiría triste, pero ¿qué te parece si pones atención y al terminar la clase, con gusto platicamos? Es importante validar en el momento. Claro, por acá tenemos otro comentario. Excelente información, digerible y aplicable. ¿Nos podrían compartir la presentación? Claro, sin problema alguno. Ok, gracias. Por acá están agradeciendo también por la información que acabas de dar y dar respuesta. Muchas gracias. Vamos a dar un poco de minutos. Aquí hay otra pregunta ya. Si mi niño de 6 años me dice en las mañanas que ya no quiere entrar a clases, ¿cómo le explico que debe entrar a clases? ¿Cómo convencerlo? Ok. Es importante que nosotros le podamos anticipar a los niños. Para eso es el cuadro de actividades y de rutina. Si nosotros le explicamos a los niños, ok, mira, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, yo espero esto de ti. Es bien importante explicarle a nuestros niños lo que esperamos de ellos, lo que nosotros, cuáles son sus obligaciones. Decirle, bueno, ¿por qué no quieres entrar? No, es que extraño a mis amigos, que eso es totalmente entendible. Es totalmente entendible que los extrañes, es totalmente entendible, pero finalmente tenemos que cumplir con una obligación.
yo no puedo faltar al trabajo, de repente simplemente pues porque no tengo ganas o porque no quiero. Yo también, al igual que tú, a veces no tengo ganas, pero finalmente lo tengo que hacer porque eso pues trae una consecuencia, que podemos traer dinero a casa, podemos, entonces, al igual que tú, a veces yo también tengo flojera, al igual que tú, a veces yo también estoy enojada y tienes toda la razón en estarlo, pero es importante que asistas a la clase. ¿Qué te parece si tú y yo armamos una rutina para que tú veas qué es lo que tienes que hacer por día y ya sepas qué es lo que debes de hacer y cómo debes de prepararte desde un día anterior? Vamos a hacerlo tú y yo. Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos lunes tal hora, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo? Vamos a hacer actividades padres para que tú y yo podamos estar juntas. Probablemente ese pequeñito, de cierta manera, extrañe mucho estar con mamá o con papá de una forma divertida, ¿no? De una forma más lúdica. Entonces, si nosotros también le damos ese espacio a nuestros hijos en el momento en que debe de ser y se lo comunicamos a través de este horario, va a ser más fácil para el pequeño decir, ah, ok, entonces es tiempo de estudiar, pero también va a haber un tiempo de jugar y va a haber un tiempo de platicar y va a haber un tiempo de preocuparnos y va a haber un tiempo, porque en ese momento a lo mejor la pequeña quiere hacer todo y a la vez nada. Entonces sí, decirles lo que esperamos de ellos. Gracias. Tengo otro por acá. Algunos consejos para lograr que presten atención a clases a pesar de que es continua la distracción. Sí. A veces algunos niños aguantan muy bien todo el horario de clases, lo aguantan muy bien y mientras más grandes lo aguantan mejor. Ya de secundaria y preparatoria son más autogestionables, pero cuando son más pequeños, sí, les podemos decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si no sé qué tanta comunicación haya con los profesores y que dentro de los horarios de clase, cada hora o cada hora y media puedan tener 10 minutitos o bien el papá retirar al pequeño 5 minutitos, decirle, a ver, respira, vamos a respirar, vamos a escuchar rapidito una canción, medio la bailamos, o un snack, y te vuelves a poner en tu clase en línea. Hay niños que necesitan entre las clases un poquito más espacios para poder pararse y regresar, pero hay niños que aguantan un poquito más. Entonces, acorde a ese pequeño, pues bueno, los papás también nos podemos adaptar ahí un poquito. 5 minutitos retirarlo y luego regresarlo, pero sí, evidentemente, avisar para estar en contexto, ¿no? Por eso es bien importante la comunicación con los docentes, pero sí hay niños que se distraen más que otros. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo explicar a los niños la necesidad del aislamiento y el por qué otras personas no lo hacen? Ok. Yo creo que lo más importante es hablarle a los niños con la verdad. Ahorita, inevitablemente, tenemos que tocar el tema de la muerte. Inevitablemente, no hay para dónde hacernos. Como papás, nos angustia muchísimo hablar de la muerte, pero es necesario hacerlo, muy necesario, de muerte y de enfermedad. Entonces, decirle tal cual, el COVID-19 es un virus que puede atacar nuestros pulmones, toda la información que nosotros ya tenemos. Entonces, decirle, hay personas que son muy sensibles al virus y que pueden llegar a enfermarse muy fuerte e incluso fallecer porque su cuerpo no aguanta. Y hay personas que lo aguantan muy bien. ¿De qué depende? De alimentarnos bien, de tomar las medidas sanitarias para que no haya una carga viral importante, y de cierta manera también aislarnos, porque eso disminuye la probabilidad de que tengamos contacto con más personas, porque si no puede haber una consecuencia. Entonces, sí es necesario. ¿Cuál es la consecuencia? Puede haber muerte, puede haber enfermedad, puede haber una pérdida familiar. Entonces yo creo que hablarle a los niños con la verdad, tristemente, es necesario. Gracias, Perla. Igual tenemos muchos agradecimientos por acá. Ok, gracias. Vamos a esperar unos segunditos a ver si hay alguna otra duda. Bueno, parece que por el momento sería todas las dudas que hay. De todos modos, los papás ya saben que cualquier situación, acá ya tengo otra pregunta. Igual, excelente plática, gracias, buenas noches. Y otra pregunta.
¿Con los jóvenes sería igual? Sí, con los jóvenes sería exactamente igual. Evidentemente, lo único que cambiaría es la cantidad de, el nivel de dificultad de las obligaciones que deben hacer para poder tener privilegios. Es lo único que cambiaría. Evidentemente, los niños de preparatoria deben de tener obligaciones acorde a su edad, y en cuanto a la parte académica, igual hay niños que se distraen un poco más fácil que otros, pero pues ellos aguantan un poquito más. Entonces yo creo que dos horas de clase la pueden aguantar perfectamente, hora y media, 2 horas, salte tantito, 5 minutos, 10 minutos, pero tienes que volver a entrar para poner atención. Sí, hay niños que les cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, pero también decirles, yo espero de ti que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes pongas atención, tal, 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 para poderles dar esa capacidad de anticipación y ya el niño se vaya programando de lo que es lo que tiene que hacer y pues finalmente son actividades inamovibles, ¿no? Aquí tengo otro agradecimiento. Gracias por la plática y por toda la información que nos brindó. Tengo otra pregunta. Si el niño tiene TDAH, 6 años, ¿cómo apoyarlo en sus actividades y en sus clases? Muchas gracias. Ok. Para los niños con TDAH son muy impulsivos. Entonces es un reto muy, muy, muy grande con los niños con TDAH. Con ellos específicamente, yo lo que haría sería recompensa inmediata. Oye, ¿sabes qué? Vi que durante 1 hora pusiste un montón de atención a tu escuela en snack. Oye, vi que hiciste muy bien tu tarea y no te distrajiste o lo hiciste mejor que ayer, te distrajiste pero muy poquito, entonces te toca más postre o puedes tener 10 minutos o 20 minutos o 30 minutos más de iPad. Entonces, manejarles los privilegios a un niño con TDAH les resulta muy atractivo. Entonces, si nosotros de cierta manera dosificamos esos privilegios, tiempo de tablet, tiempo de hacer cosas divertidas, tiempo de celular, tiempo de videojuegos, tiempo de actividades lúdicas, a ellos se les hace muy atractivo y los ayuda a frenar un poquito la impulsividad. Ellos evidentemente por toda esta déficit de atención que tienen, sí suelen distraerse mucho. Entonces, dosificar los privilegios nos ayudaría muchísimo y pues bueno, básicamente sería eso. Ok, hay otra acá. Buenas noches. En caso de llegada de bebé y pérdida de un familiar, ¿cómo se podría manejar la dinámica en casa? Ante la pérdida de un familiar es necesario hablar con la verdad. Eh, Muchas veces, por la situación que estamos viviendo, si es que falleció de COVID específicamente, no podemos de cierta manera tener el ritual que solemos tener, de tener un velorio, de un día, una noche, ir al cementerio, entre toda la familia reunirnos. Ahora no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer es nosotros hacer un ritual en casa de despedida, poner un altarcito o un mueblecito donde esté la fotografía de nuestro ser querido, que ya falleció lamentablemente, poner cosas que para esa persona eran significativas, hacerle una cartita, hacerle un dibujo, en algún momento que podamos ir a una iglesia donde no haya gente y decirle, mira, pues aquí la persona que falleció lo va a estar cuidando Diosito, ya no va a regresar con nosotros en caso de que sean muy pequeños, pero lo que sí podemos hacer es dejarle una carta de forma simbólica y de cierta manera él va a estar al pendiente de ti, él nos va a cuidar, pero sí es necesario hacer un ritual, como la familia guste manejarlo, pero interno sí es necesario poner un altarcito con las cosas que de la persona que acaba de fallecer y tener un ritual nosotros como familia. Es bien importante para llorarle, para recordarlo, porque el acompañamiento familiar ahorita no es posible. En cuanto al bebé que llegó a casa, bueno, pues evidentemente son dos situaciones importantes, una de extrema alegría, una de mucha tristeza. Son muchas emociones que no se pueden digerir muy fácilmente, pero sí es necesario hablarle al pequeño con la verdad en el caso de la muerte y en el caso de la llegada del nuevo integrante,
Sí decirle que vamos a tener que tener más precaución de no recibir visitas, que vamos a tener un poquito más de aislamiento, que tenemos que cuidarlo porque es un pequeño muy frágil y también va a haber muchos celos. Cuando hay un poquito de celos es necesario que nuestro hijo mayor participe, por ejemplo, en la limpieza del niño. Ay, tráeme el pañal, tráeme el jabón, échale tú un poquito de shampoo y yo lo tallo, pero de cierta manera hacerlo partícipe en cosas sencillas para que él también se sienta integrado. Gracias, Perla. Ya no han puesto por aquí más preguntas. Ok. Bueno, Perla, pues no queda más que agradecerte. Ahorita nos tomamos nuestra foto grupal. Claro, Quiero compartirles, pues, este reconocimiento que te hicimos. De verdad, no sabes cuánto valoramos muchísimo esta plática que ay, nos muchas estás dando. gracias. Sí, es un diploma, es un agradecimiento por tu participación como expositora con el tema de efectos de la pandemia en la dinámica familiar, dirigida a nuestra comunidad de madres y padres de familia, que estoy segura que tanto ellos como nosotros, de verdad, como colegio, estamos muy, muy agradecidos. Fue muy buen tema. La verdad es que de pronto podría pensarse que ya tenemos tanto tiempo en pandemia, que ya tenemos todo manejado. Sí. No, la verdad es que siempre hay cosas nuevas que aprender, estrategias nuevas que aplicar y bueno, pues esta plática que nos hizo estuvo fenomenal por eso. Gracias, muchas gracias por la invitación. Dejo mis datos en caso de que algún papá en específico tenga alguna duda. Con mucho gusto, está mi correo electrónico, está mi número de celular, entonces estoy para servirles sin problema alguno. Aquí estoy al pendiente.